Pero bueno, en honor o en retribución de los que empezaron temprano, de los que se conectaron a tiempo, vamos a comenzar de una vez. Veníamos hablando de la relación jurídica tributaria y dijimos en la lección anterior que esa relación jurídica tributaria nace por la realización del hecho generador y empezamos a analizar la primera parte de la estructura del hecho generador que se refiere al elemento subjetivo, es decir, al sujeto que realiza el hecho generador. Decíamos, responde el elemento subjetivo a la pregunta ¿quién realiza el hecho generador? El día de hoy vamos a ver el elemento objetivo, ya no el sub, sino el objetivo. Y lo que queremos decir es que ese elemento objetivo responde a la pregunta ¿qué debe suceder para que surja la obligación tributaria? En menor medida, ¿cómo debe suceder para que tenga lugar el surgimiento de la obligación tributaria? Entonces, recapitulando la lección anterior, el elemento subjetivo, el acto, que tenía estos mismos 4 aspectos: material, espacial, temporal, cuantitativo. Y ahora vamos a ver el elemento objetivo del hecho generador en sus 4 aspectos: material, espacial, temporal y cuantitativo. Tal vez hay que decir que estas distinciones entre elemento subjetivo y elemento objetivo, y una vez hecha esa distinción, cada uno de los aspectos, en el fondo son formas de aproximarnos científicamente a la realidad que el legislador designó como hecho generador. En los hechos, en la materialidad, en la realidad, el hecho generador es uno solo, que tiene distintos aspectos, distintos, podríamos decir, poliedros o caras que le muestra al observador. Esta distinción entre elementos objetivos y subjetivos es únicamente para entender de qué estamos hablando. Es una forma de estudiar el hecho generador. Ahora, el hecho generador, pues en sí mismo es unitario. El elemento objetivo del hecho generador, respondiendo a la pregunta ¿qué?, tiene, en primer lugar, un aspecto material. El hecho, el acto, el negocio, el estado, la situación que el legislador considera grabada. Por ejemplo, podría el legislador decir, está grabado el salario. Bueno, ¿qué es el salario? Pues es una situación jurídica, una remuneración que percibe el asalariado. No estamos hablando del sujeto, no estamos hablando del asalariado, estamos hablando de la remuneración que percibe. En segundo lugar, esa remuneración tiene un aspecto espacial, o sea, sucede en un ámbito del espacio que determina si ese hecho generador está grabado o no. Por ejemplo, si yo tengo una remuneración que remunera mi trabajo en Costa Rica, pero también tengo una remuneración que remunera mi trabajo en Panamá, es obvio que esa remuneración que está en Panamá solo puede ser grabada si el aspecto espacial del elemento objetivo del hecho generador considera grabadas las rentas salariales producidas fuera del territorio costarricense. Si no las considera, no estaría grabada en Costa Rica con el impuesto al salario esa renta por el salario recibido en Panamá. De tal manera que, desde ese punto de vista, el aspecto espacial del elemento objetivo
suele dar lugar a dos tipos de, eh, de principio. El principio de territorialidad, según el cual solo están grabados los hechos generadores que se produzcan en el ámbito del territorio costarricense, o en el caso del impuesto de patentes municipales, en el ámbito del municipio. Y el otro principio opuesto, o dijéramos, en el cual se escinde ese aspecto espacial, es el principio de residencia. Si usted es residente fiscal en un país, entonces todas las rentas, sin tener en cuenta el lugar donde se produzcan, están grabadas en ese lugar de residencia fiscal. Esto segundo es lo que suele llamarse renta mundial, por oposición a renta territorial. En la presentación que hizo el ministro de Hacienda la semana pasada, habló de migrar a un principio de renta mundial. Esto es un tema que será objeto de mucha discusión y que dijéramos lo que tiene de interés para nuestra clase es que escinde el hecho generador o el aspecto espacial del elemento objetivo del hecho generador en territorial o mundial. En segundo lugar, se habla del aspecto temporal del elemento objetivo del hecho generador cuando el transcurso del tiempo forma parte del hecho generador. Hay muchos impuestos en aquellos en los cuales el transcurso del tiempo es despreciable o en realidad no forma parte del hecho generador. Estamos hablando de impuestos instantáneos. Por ejemplo, si yo voy a una cafetería y pido un café y un croissant, pues sin duda hay tiempo, pero el tiempo es despreciable porque lo que hay es un acuerdo de cosa y precio, un acuerdo en que el croissant y el café valen, por decir una cifra, 2.000 colones, y yo soy de acuerdo, ordeno el café ahí y el croissant, y ahí surge el impuesto al valor agregado, que vendría a ser 260 colones por esa bebida y esa comida. Digo que en ese acto el transcurso del tiempo es despreciable. Con eso no quiero aludir al desprecio anímico, sino que quiero decir que es despreciable desde el punto de vista de su consideración jurídica. Lo que quiero decir es que en realidad es poco importante, que el tiempo, si bien existe, no forma parte del hecho generador, mientras que en otros tributos el transcurso del tiempo sí que forma parte del hecho generador. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, o el impuesto llamado impuesto a las utilidades. Antes les dije que en nuestra ley de impuestos de la renta existen distintos impuestos sobre la renta, uno de los cuales es el impuesto a las utilidades. Pues bien, en el impuesto a las utilidades, el hecho generador son la obtención de rentas en el periodo fiscal anual, en el lapso que va del 1 de enero cada año al 31 de diciembre de ese mismo año. Ese aspecto temporal del elemento objetivo del hecho generador implica que el periodo necesariamente forma parte del hecho generador. Si no ha transcurrido el periodo, no sucedió el hecho generador, no surgió a la vida jurídica la obligación tributaria. El último aspecto es el aspecto cuantitativo. Es la intensidad con la que se realiza el hecho generador, normalmente medida en unidades de volumen. Por ejemplo, el impuesto a los combustibles
tanta cantidad de dinero por litro de combustible. Yo consumí 10 litros, pues ese aspecto cuantitativo son esos 10 litros, ese volumen o esa cuantía. Mi renta es de, por decir una cifra, 5 millones de colones, y entonces a eso corresponde una determinada intensidad de tributación. Desde este punto de vista del aspecto cuantitativo, se habla de tributos fijos o tributos variables. Un tributo fijo es, por ejemplo, el impuesto a las personas jurídicas. Usted tiene una persona jurídica, le corresponde este impuesto. Usted tiene una persona jurídica con actividad lucrativa, le corresponde este otro impuesto. Aunque tiene dos tarifas, en realidad estamos hablando de un tributo fijo. Si A, entonces B. Mientras que en los tributos variables, la cuantía o la intensidad con la que se realiza el hecho generador determina una cuantía de tributo. Determina una cuota que va variando conforme va variando la base imponible. Y dentro de los tributos variables suele hablarse de tributos propios. A mayor aumento en la base imponible corresponde a un aumento más que proporcional en la cuota. Más que proporcional quiere decir que esto no es una progresión lineal, sino que es una progresión más que lineal. Es una progresión que va dando saltos, por decirlo de alguna manera, en la cuantía. Por ejemplo, los salarios en este país, hasta un monto de 840,000 colones, están exentos del impuesto que grava los salarios, del impuesto sobre la renta a los salarios. Pero de 850 a 1.350.000 están grabados con un 10%. Y de 1.350.000 a, ahorita no recuerdo la cifra, pero ha de ser algo así como 3 millones, están grabados con un 15%. Es decir, conforme va subiendo la base, va subiendo la cuantía del tributo, va subiendo la cuota del tributo. Pero no va subiendo linealmente, sino en forma más que proporcional. ¿Qué es progresividad? A un aumento en la cuota corresponde un aumento, a un aumento en la base, perdón, corresponde un aumento en la cuota más que proporcional, mayor a la simple progresión lineal. Decíamos que el elemento objetivo es el hecho, la situación, el comportamiento considerado en sí mismo, sin vinculación personal. Desde ese punto de vista también puede decirse que existen exenciones objetivas y exenciones subjetivas, que es el reverso del hecho generador. El hecho generador es la obtención de renta, está grabado. Pero si lo obtiene la Cruz Roja, hay una exención subjetiva. Ese sujeto, a pesar de realizar el hecho generador en su elemento objetivo, está exento. Decíamos en la filmina anterior que el elemento objetivo tiene 4 aspectos. Vamos a profundizar en las siguientes filminas en cada uno de esos aspectos. El aspecto material del elemento objetivo del hecho generador se refiere al hecho o al comportamiento o a la situación sobre la que recae el tributo. Normalmente ese objeto tiene que ser una manifestación económica, de riqueza. Ejemplos típicos. El aspecto material del impuesto sobre la renta es la obtención de una renta. El aspecto material del impuesto de bienes inmuebles es la titularidad, la propiedad de un bien inmueble. En el caso de las tasas, la realización de un servicio público o la realización de una actividad determinada que está grabada con una tasa. Decíamos
que normalmente son manifestación de riqueza, pero también podemos decir que en los tributos extrafiscales, aquellos en los que el Estado quiere disuadir un comportamiento, el hecho generador puede ser no una manifestación de riqueza, sino una manifestación de costos sociales. Por ejemplo, si yo grabo el consumo de tabaco, consumir más o menos tabaco no es una manifestación estrictamente hablando de capacidad económica, es una manifestación de que en algún momento ese consumo de tabaco va a tener costos en la infraestructura hospitalaria, en los médicos, en las pensiones que deben pasarse a una persona que adquiere una discapacidad por esa razón, etcétera. Y también es el mismo ejemplo de los tributos verdes o los tributos que gravan actos contaminantes. Se produce un costo social si usted contamina, bajo el principio de los tributos ecológicos de que quien contamina paga. El aspecto material del elemento objetivo del hecho generador es la contaminación, que en sí misma la contaminación no supone capacidad económica. Dicho nuevamente, ese aspecto material normalmente refleja o indica capacidad económica. No obstante, en algunos tributos extrafiscales de carácter disuasorio o de carácter ecológico, lo que se pretende es que dentro del hecho generador estén comportamientos que, si bien no reflejan capacidad económica, reflejan costos sociales. La doctrina distingue entre objeto material y objeto fin. Esta es una distinción a la que quisiera dedicar unos minutos porque tal vez no es fácil de captar o tal vez no es fácil de explicar. El objeto material del tributo, o sea, el aspecto objetivo material del elemento objetivo del hecho generador, es la riqueza que se graba, mientras que el objeto fin es la riqueza que se quiere grabar. Ejemplo, en el impuesto al valor añadido, el contribuyente es el vendedor. O sea, si yo voy a la Universal y quiero comprar algo, la Universal es el contribuyente. Noten que no estamos hablando de contribuyente como el que contribuye, que sería quizás la noción propia, no sé, del diccionario de la Real Academia, ¿verdad? Quien contribuye, ese es contribuyente. Jurídicamente, el contribuyente no es el que paga el impuesto, en el impuesto al valor agregado, sino el comerciante que lo cobra y está obligado a entregarlo al fisco. ¿Cuál es el objeto material del hecho generador? La venta que haga la Universal. Eso es lo que describe la ley del impuesto al valor agregado, la prestación de servicios o la venta, la transferencia de dominio. No obstante, en ese impuesto al valor agregado, es evidente que el legislador pues, no quiere gravar realmente la capacidad económica de la Universal. La capacidad económica que quiere grabar es la capacidad económica del que le compra la Universal. Por eso se llama a este tributo, que es un impuesto al consumo. Es un impuesto que pretende gravar aquellos que compran, aquellos que consumen bienes y servicios. No obstante, ese objeto fin, ese objeto que finalmente es lo que el legislador quiere grabar, no está en la descripción del hecho generador. El hecho generador dice el que venda, el que preste servicios. Aunque se quiere grabar
la capacidad económica del que compra, se quiere grabar la capacidad económica del que consuma servicios, en la descripción del hecho generador solo está el objeto material. Y vender, prestar servicio. ¿Se entendió esta diferencia entre objeto material y objeto fin? Sí, profe. ¿La puedo preguntar en el examen sin ningún problema? ¿Sin cargo de conciencia? Sí, profe. Sí, sí, se entendió bien. Bueno, perfecto, gracias. Se distingue también entre hechos generadores simples y hechos generadores complejos. Los primeros, el presupuesto configurador del tributo está constituido por hechos únicos o hechos aislados. Por ejemplo, transmito un bien, por ejemplo, recibo una herencia. En cambio, en los hechos generadores complejos, hay varios elementos. La renta en sí misma, en el impuesto sobre las utilidades, la renta es un elemento complejo. Porque son los ingresos menos los gastos. Y en los países que tienen renta global, vamos a hablar de eso dentro de un momento, es la renta obtenida por mis actividades empresariales, por mis actividades profesionales, por mi salario, por mis rentas pasivas si tengo inversiones. Esto es, la renta está amalgamada de un montón de elementos o de tipos de renta cuya complejidad hace que el hecho generador deba calificarse como un hecho generador complejo, no como un hecho generador simple. ¿Cuáles son los simples? Aquellos hechos únicos o aislados. ¿Cuáles son los complejos? Aquellos que tienen elementos aglutinados. Elementos que todos se juntan y forman una masa a gravar. Y el ejemplo típico es con el impuesto sobre la renta. Repito, para los que acaban de ingresar o llegaron un poquito tarde, estamos viendo el elemento objetivo del hecho generador en sus 4 aspectos. El aspecto temporal. El aspecto temporal implica que hay, ya lo decíamos en la primera filmina que vimos al empezar la clase, un transcurso del tiempo que puede ser despreciable. Esto sucede así en los impuestos instantáneos, en los tributos instantáneos. El transcurso del tiempo en realidad no tiene valor, no tiene importancia. El hecho generador surge a la vida jurídica o hace surgir a la vida jurídica el tributo, pero en realidad el transcurso del tiempo, esa consideración entre un antes y un después, pues es poco importante, no es tan determinante. Mientras que existen otros tributos en los que el transcurso del tiempo forma parte del hecho generador. Está en la descripción del hecho generador. Y decíamos que el ejemplo típico es el impuesto sobre las utilidades, en los cuales son las utilidades, las rentas obtenidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. El 29 de diciembre o el 30 de diciembre no se ha generado el hecho generador, no se ha producido el hecho generador. No ha surgido a la vida jurídica el impuesto a las utilidades. ¿Por qué? Porque el hecho generador implica el transcurso del tiempo. ¿Cuándo se produce el impuesto a las utilidades? A las 12 de la noche del 31 de diciembre, en el último instante de ese periodo que empezó el 1 de enero. También podemos decir lo mismo del impuesto de patentes, que es un impuesto anual.
o del impuesto sobre bienes inmuebles, que grava la titularidad de un bien en un periodo fiscal a lo largo de un tiempo. En cambio, los impuestos instantáneos, el transcurso del tiempo, pues si bien no es que no exista, en realidad no importa. Es un transcurso del tiempo breve, es un transcurso del tiempo que llamamos instantáneo en el sentido de que se puede reconducir a un periodo de tiempo muy breve. También se dice que el aspecto temporal del elemento objetivo del hecho generador implica reglas de atribución, reglas de incorporación o de realización. Por ejemplo, si yo tengo un empleado al que le pago salario y al que también le pago aguinaldo, permítanme decirles que el tratamiento fiscal del aguinaldo es que está exento del impuesto al salario hasta el monto que señala el Código de Trabajo. Si es más que el monto del Código de Trabajo, el exceso está gravado. Cuando se causa el impuesto al aguinaldo en esa parte que está grabada, dijéramos que hasta hace poco más de un año, el impuesto de la renta del patrono se regía por el principio del devengo. Del 1 de octubre, el periodo fiscal anterior, al 30 de septiembre. Entonces, a mi cierre, al 30 de septiembre, insisto en que este periodo fiscal ya cambió, ahora coincide con el año natural. Al 30 de septiembre, ya se causó, por decirlo de alguna manera, el aguinaldo. No tengo que pagarlo todavía. Tendré que pagarlo en los primeros 20 días del mes de diciembre. Pero un empleado que yo lo tuve a lo largo de todo el año fiscal, del año fiscal viejo, del 1 de octubre al 30 de septiembre, al 30 de septiembre no he pagado el aguinaldo, pero ya lo debo. ¿Me expliqué o no me expliqué? Ya no me puedo quitar del tiro de pagar ese aguinaldo. Por tanto, para ese patrono que se rige por el principio del devengo, ese aguinaldo es deducible, lo puedo rebajar de mis ingresos determinando un costo de mi actividad. No lo he pagado, pero ya lo puedo rebajar de mis ingresos. Repito, el patrono se rige por el principio del devengo. Mientras que el asalariado se rige por el principio opuesto, que es el principio que se me acaba de olvidar el nombre. El principio del efectivo. Tiene otro nombre, pero permítanme usar el del efectivo mientras me acuerdo el nombre más usual, por el cual ese empleado para él no surge la obligación del tributo, del impuesto al salario, es el principio del percibido, perdón, no surge sino cuando él percibe ese aguinaldo. Entonces el patrono lo dedujo al 30 de septiembre al hacer su cierre fiscal viejo, repito que esto ya cambió, pero el empleado no es gravable para él sino cuando
lo perciba, por el criterio del percibido. Esos dos criterios, criterio del devengado y criterio del percibido, son criterios introducidos por el legislador en la ley para decidir cuándo sucede el hecho generador. Por eso es que los vemos aquí en el aspecto temporal del elemento objetivo del hecho generador. También sirve para decir cuándo es atribuible a uno o a otro periodo fiscal. Por ejemplo, yo puedo tener un contrato realizado el 31 de diciembre, pero que me lo pagan el 2 de enero. Bueno, el criterio para decidir si es al periodo fiscal anterior el que concluyó el 31 de diciembre, o si debe entenderse en el nuevo periodo fiscal que empezó el 1 de enero, ese criterio del percibido o del devengado es al que alude en segundo lugar este aspecto temporal del elemento objetivo del hecho generador. De acuerdo con el criterio del devengo, basta que se hayan realizado todos los eventos, es decir, que el contrato se entienda realizado aunque no se haya cumplido. Cuando hay acuerdo de cosa y precio, aunque no se haya pagado o aunque no se haya entregado la cosa, pero ya hay acuerdo de cosa y precio, entonces se devenga el tributo. Mientras que por criterio del percibido es en qué momento se entrega efectivamente el dinero, en qué momento se percibe. Dice el artículo 21 de la Ley General Tributaria Española que el devengo del tributo es el momento en el que se entiende realizado el hecho generador y se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal. Se entiende realizado. En una compraventa, ¿cuándo se entiende realizado? Cuando hay acuerdo de cosa y precio. No importa que no se haya percibido el precio de esa compraventa, no importa que no se haya entregado el objeto de esa compraventa. Se entiende realizado si hay acuerdo de cosa y precio y en ese momento surge a la vida jurídica la obligación tributaria principal. Decíamos que este aspecto temporal tiene especial importancia en los tributos periódicos. En los tributos instantáneos más bien tiende a ser despreciable. No es que no exista, sino que no es tan importante. Ahora, dado la existencia de un periodo, por ejemplo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, el legislador puede escoger que ese periodo sea, o ese hecho generador suceda al acabar el periodo fiscal, o puede escoger que suceda al iniciar el periodo fiscal. En el caso del impuesto sobre la renta, aquel impuesto de la renta llamado impuesto a las utilidades, es necesario que transcurra la totalidad del periodo fiscal. Es decir, que empiece el 1 de enero, se vayan produciendo rentas y llegue al último día del periodo fiscal. Pero en el impuesto de bienes inmuebles, aunque el periodo es el mismo, 1 de enero al 31 de diciembre, se entiende realizado el hecho generador el 1 de enero. ¿Cuándo sucede el hecho generador? Cuando consta en el catastro municipal la propiedad de un bien inmueble. Es decir, cuando se devenga, cuando surge la vida jurídica, cuando nace la obligación tributaria, el 1 de enero. ¿Y qué pasa si vendo el bien el 3 de enero? Pues bueno, surgió el impuesto completo para el titular que estaba en el catastro el 1 de enero. También ese devengo tiene por función determinar cuál es la legislación aplicable en el tiempo. Ejemplo.
La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que entró a regir el 1 de junio del año pasado, del 2019, decía lo siguiente: todas las actividades turísticas que ya estaban grabadas con el viejo impuesto al valor agregado o el viejo impuesto de ventas, continúan grabadas. ¿En cuáles actividades turísticas estamos pensando? Alojamiento y alimentación. ¿Cuáles no estaban grabadas? Otros servicios, como podría ser el servicio de guía turístico, el servicio de transporte de turistas. Pues no sé, yo hace algunos años fui y me tiré en un parapente. Bueno, ese servicio de parapente no estaba grabado. Tengo un amigo que tiene un lugar para ir a ver colibríes y cobra por la charla y por la experiencia de fotografiar y de ver distintos colibríes en su ambiente natural, y eso es un servicio turístico. Bueno, ese servicio, que no es ni alimentación ni hospedaje, no estaba grabado antes y empezó a estar grabado con la ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas, aprobada en diciembre del 2018 y que empezó a regir el 1 de julio del 2019. Pues bien, esa ley 9635 decía: están grabados, pero también están exentos los servicios turísticos que antes no estaban grabados con el impuesto de ventas. ¿Se entendió el trabalenguas que acabo de decir? Lo que estaba grabado con el impuesto de ventas sigue grabado con el impuesto al valor agregado. Lo que no estaba grabado comienza a estar grabado, solo que está grabado con una tasa del 0%. Está grabado, pero exento. Pues bien, el 11 de agosto del 2020, hace un poquito más de un mes, se extendió el tratamiento exento que la ley le daba al primer año, se extendió por un año más. Es decir, mi amigo, el de la experiencia colibrí, o el otro amigo, el de la experiencia en parapente, o el guía turístico, o el transportista, van a estar exentos por un periodo de tiempo adicional que vence el 30 de junio del 2021. La ley vieja, la ley 9635, decía: empiezan a estar grabados con una tarifa preferencial del 4% el 1 de julio. Llegó el 1 de julio y aquello que tenía una tarifa de 0 empieza a tener tarifa de 4. Todo julio, tarifa de 4. Primeros 10 días de agosto, tarifa de 4. Y el 11, tarifa exenta otra vez, tarifa de 0%. Hasta el próximo 30 de junio. Entonces, el devengo, es decir, cuándo surge a la vida jurídica, cuándo nace a la vida jurídica la obligación tributaria, determina cuál es la ley aplicable. Si la ley 9635, completa o sin modificaciones, la ley 9635 con su transitorio de una tarifa preferencial del 4% entre el 1 de julio y el 11 de agosto del 2020, o nuevamente exenta con tarifa 0% a partir del 11 de agosto hasta el próximo 30 de junio del 2021. Es decir, una de las funciones más importantes del hecho generador no es solo entender cuándo se entiende realizado. El devengo implica realización. El devengo dice cuándo nace la obligación, sino también tiene la función de determinar cuál es la legislación aplicable. Si el devengo se produjo el 10 de agosto
debería tributar el 4% o no? Pregunta para los amables alumnos que están escuchando hoy la lección. 10 de agosto, servicio de parapente. ¿Debo pagar o no debo pagar impuesto al valor agregado? ¿Alguno se anima a decir? ¿Nadie se anima? ¿Alguien que quiera decir el 10 de agosto habría que pagar o no habría que pagar impuesto al valor agregado? En el servicio de parapente. Bueno, no se me duerman, muchachos. Yo sé que la hora es una hora terrible esta clase, pero hagamos todo nuestro mejor esfuerzo de participar. Opinión del profesor. El 10 de agosto, la legislación aplicable es el transitorio de la ley 9635 que decía, está grabado desde el 1 de julio en adelante con una tarifa reducida del 4%. El 11 de agosto cambió la ley, se modificó ese transitorio y por tanto, si el hecho generador se sucedió el 11 de agosto, la legislación aplicable es el transitorio modificado que dice por un año más va a estar exento. Ahora, como la ley no es retroactiva, esa exención a partir del 11 de agosto no puede aplicarse a los hechos generadores sucedidos el 10 de agosto. Bien. El aspecto espacial, ¿en qué ámbito, en qué espacio debe ocurrir el hecho generador? En un tributo estatal, el ámbito coincide con las potestades, con la competencia del ente impositor. Es decir, en principio, el Estado costarricense solo puede imponer impuestos por hechos generadores sucedidos en el territorio costarricense. Principio de territorialidad. Una municipalidad solo puede suceder el hecho generador en el ámbito espacial territorial de la municipalidad, en el municipio. No obstante, es lo cierto que en algunos impuestos, y particularmente en el impuesto sobre la renta, en lugar del criterio de territorialidad, puede el legislador escoger hechos sucedidos fuera del territorio nacional, pero que de alguna manera tienen que estar, a pesar de suceder fuera, tienen que tener algún criterio de vinculación con el ente impositor que crea el tributo. Desde ese punto de vista, se habla de renta mundial o de criterio de residencia. Un estadounidense, los estadounidenses se rigen en general por el criterio de renta mundial. Un estadounidense residente en Estados Unidos, residente fiscal, no residente material, no residente migratoria, que se dedique a dar clases de surf en Jacó, por esas clases de surf tributa en Estados Unidos, porque es residente fiscal estadounidense. Es decir, Estados Unidos y la mayoría de los países del primer mundo graban la renta mundial independientemente de dónde se produzca. Y como no se puede grabar
indefinidamente cualquier renta, tiene que haber un criterio que es el criterio de residencia, el criterio de, en algún caso, el criterio de nacionalidad, pero sobre todo el criterio de residencia. Un francés que venga a dar clases de francés a Costa Rica tributa en Francia si es residente fiscal francés. El ministro de Hacienda, en la exposición que dio al país el jueves de la semana pasada, dijo que a partir del 2023 deberíamos migrar a renta global, pero no a renta mundial. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que la ley del impuesto sobre la renta costarricense tiene una multitud de impuestos, bueno, una multitud no, varios impuestos cedulares, varios impuestos que son cédulas que no se comunican una con otra. O sea, el impuesto a las utilidades no se mezcla, no se comunica con las rentas pasivas, los alquileres, las rentas inmobiliarias, las rentas mobiliarias, como pueden ser los dividendos. Si yo tengo inversiones, los intereses de esas inversiones. Hay una cédula para utilidades, hay una cédula para rentas pasivas, hay una cédula para... y hay otra cédula para no domiciliados. Global se opone a cedular. Global lo que quiere decir es que todas las rentas, sin importar cuál es su origen, se ponen en una especie de canasta. Y una vez que están en esa canasta, se les aplica una tarifa progresiva. Lo que dijo el ministro es, deberíamos migrar de rentas cedulares, de rentas que no se comunican entre sí, a partir del 2023, a una sola canasta en la que se ponen todas las rentas de salarios, de alquileres, de intereses, empresariales, etc. Todo se pone en una sola canasta. Y globalmente se le aplica el impuesto de que se trata. Pues bien, impuesto global, decíamos, no es lo mismo que impuesto de renta mundial. Renta mundial lo que quiere decir es cualquier territorio, no el territorio costarricense, sino cualquier territorio fuera del territorio costarricense que produzca rentas, Costa Rica se siente con el derecho de grabarlas. ¿Es buena la globalidad? Yo pienso que sí es una buena propuesta. No tiene sentido esperar al 2023, debería hacerse ya, cuanto antes. Por una razón, porque mide mejor la capacidad económica. La capacidad económica no se mide bien separando rentas. Grabar muchos puchitos no es lo mismo que grabar un monto consolidado. El monto consolidado refleja mejor mi capacidad económica. Desde ese punto de vista, la renta global es una buena idea. El ministro dijo que no se van a grabar las rentas mundiales. No me parece tan buena idea. En general se discute mucho si el impuesto a las utilidades debería ser territorial o mundial. Me parece que no es mala idea que siga siendo territorial el impuesto a las utilidades. Pero sin duda hay otros tributos, también tributos cedulares de impuestos de la renta, por ejemplo, los intereses, por ejemplo, los dividendos, por ejemplo, los alquileres, que sería razonable que se graben en Costa Rica, aun cuando se produzcan fuera del territorio costarricense. Se mide mejor la capacidad económica de un sujeto si se graban también, por ejemplo, los intereses, por ejemplo, los dividendos que obtenga de negociar en la bolsa de Nueva York. ¿Por qué Costa Rica no los va a grabar si eso es una manifestación de capacidad económica? Esto queda
dado en llamarse renta dual, que no es ni territorial ni mundial, sino que es territorial para el impuesto a las utilidades y es mundial para las rentas pasivas. Le inventaron los uruguayos, bueno, no sé si le inventaron, pero en América Latina suele decirse que renta dual a la uruguaya, porque ese modelo que es un buen modelo de medir mejor la capacidad económica. Aspecto cuantitativo. En algunas ocasiones el hecho generador solo sucede si supera un cierto umbral. Es decir, hay una cantidad que debe superarse para que se entienda acaecido el hecho generador. En la filmina está como ejemplo el viejo impuesto a los activos de las empresas, que solo se producía si había más de 30 millones de colones de activo como mínimo. Algo parecido podemos decir del impuesto a las casas de lujo. Solo sucede si se superan 100 salarios base. Es decir, si el bien inmueble, la vivienda de lujo supera 100 base, entonces se causa el impuesto. Si no, no se causa el impuesto. Dice el artículo 32 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que para considerar ocurrido el hecho generador debe considerarse si el hecho generador escogido es una situación de hecho o si es una situación jurídica. En el primer caso, una situación de hecho cuando el hecho sucede. En el segundo caso, si es una situación jurídica, si se trata de una situación jurídica condicionada, cuando sucede la condición, si la condición es constitutiva de ese hecho generador, y si es resolutoria en el primer momento, cuando suceda el negocio jurídico, la situación jurídica, aunque pueda ser resuelta por una futura condición de carácter resolutorio. Por otra parte, dijéramos que el legislador puede escoger hechos ya calificados por otras ramas del ordenamiento jurídico. Y pueden no hacer mayores calificaciones. Por ejemplo, cuando la ley del impuesto sobre la renta considera agravado el salario, sin hacer mayores precisiones, el salario se determina por otra rama del derecho, que es el derecho laboral. El derecho laboral dice si se entiende sucedido o no el devengo del salario. No obstante, el artículo 35 de la ley del impuesto sobre la renta considera que una típica renta laboral, como es la obtención de comisiones, el comisionista que obtiene comisiones, si para obtener esas comisiones debe incurrir en gastos propios, no es el vendedor que incurre en gastos por cuenta del patrono, que el patrono le reembolsa esos gastos, sino es el comisionista que incurre en gastos y los paga de su propio peculio para obtener una comisión. En ese caso, no se causa el impuesto al salario, sino que se causa el impuesto a las utilidades. Dicho en otras palabras, el legislador en general se rige por las normas del derecho laboral para el impuesto al salario. Pero para una típica renta que el derecho laboral consideraría laboral, como es la obtención de comisiones, cuando para obtenerlas haya que incurrir en gastos,
Dice el legislador tributario, eso no es impuesto al salario, sino que es impuesto a las utilidades. Es como si fuera el impuesto de los empresarios o el impuesto de los profesionales con actividades lucrativas. Entonces, el legislador puede escoger libremente el hecho imponible, considerando una situación jurídica ya calificada por otras ramas del derecho, o bien, a pesar de la calificación, puede apartarse de esa calificación de otras ramas del derecho y darle otro tratamiento distinto. Otro ejemplo, la legislación civil y mercantil hablan de arrendamientos. También podemos decir, existe el arrendamiento con opción de compra. ¿Qué caracteriza el arrendamiento con opción de compra? Que es un arrendamiento, no se transfiere la propiedad. Pero para algunos arrendamientos el legislador fiscal puede decir, aunque no se haya transferido la propiedad, yo entiendo que sí se transmitió en el arrendamiento financiero, el arrendamiento con opción de compra, en el cual sería absurdo no ejercer la opción de compra. Sucede mucho por vehículos. Se arrienda el vehículo y al final de 3 o 4 o 5 años, el que tomó en arrendamiento puede hacer suyo el vehículo si paga un valor residual normalmente muy bajo. Por ejemplo, si paga 500,000 colones, el carro se le transmite en propiedad al que lo tuvo arrendado durante 5 años. Entonces puede el legislador decir, si las circunstancias económicas son tales que sería absurdo no ejercer esa opción de compra, o sea, si acaban los 5 años y por 500,000 colones me dan un vehículo que vale 10 millones de colones, sería absurdo no ejercer esa opción de compra. O bien, si en las cuotas fijas, en las cuotas que no se pueden renunciar, en las que hay que pagarlas sí o sí, está más del 90% el valor del bien arrendado, entonces puede el legislador considerar que se produjo el impuesto a la transferencia de ese bien. Repito, según el derecho civil o según el derecho mercantil, no ha habido transferencia de dominio. Está previsto que la haya, pero no la ha habido. Y el legislador tributario puede decidir, aunque todavía, según el derecho civil, no haya transmisión de dominio, yo la considero realizada esa transmisión de dominio en el momento en el que se pacta ese arrendamiento. En otras palabras, el legislador tiene libertad de calificación. El legislador tributario puede adherirse a la calificación de otras ramas del derecho o puede separarse de esa calificación de otras ramas del derecho. Dice Sáenz de Bujanda, un profesor español de los años 60 y 70, que aún en los tributos cuyo presupuesto consiste en un negocio jurídico, los efectos tributarios nunca son efecto del intercambio de voluntades, sino exclusivamente de la ley. En ese ejemplo del arrendamiento de un vehículo, ¿cuál es el intercambio de voluntades? Bueno, yo te doy en arrendamiento el vehículo, yo lo tomo en arrendamiento el vehículo a cambio de un precio. Ese es nuestro acuerdo de voluntades. El legislador puede decir, cuando hay ese arrendamiento financiero, aunque el intercambio de voluntades es que no he realizado la transferencia de dominio, aunque probablemente lo haga al final del periodo, el legislador fiscal, el legislador tributario, le puede atribuir a ese negocio jurídico
un efecto de surgimiento del tributo. En cualquier caso, los efectos tributarios, el nacimiento a la vida jurídica de la relación jurídica tributaria, no nace de la voluntad de las partes, sino nace exclusivamente de la ley. La ley asocia el cambio de voluntades, asocia el surgimiento de una obligación. Pero es la voluntad de un tercero, la voluntad de una asamblea legislativa, la que pega, asocia, complementa el negocio jurídico con el negocio jurídico interpartes con el efecto jurídico del legislador. Algunos ejemplos. En el impuesto de timbre fiscal hay distintos negocios jurídicos, por ejemplo, los contratos privados, los poderes, las fianzas, que son impuestos cuyo hecho generador está conformado por situaciones jurídicas. O sea, si es un contrato de fianza, es distinto que si es un contrato de poder. La situación jurídica tiene que ver con el impuesto que surge. El viejo impuesto de traspaso de bienes inmuebles ya no es así. Aunque la ley sigue siendo la misma y el impuesto sigue siendo la misma, esta consecuencia que voy a mencionar ya no está en la ley. El viejo impuesto de traspaso de bienes inmuebles decía que el hecho generador ocurre en la hora y fecha del otorgamiento de la escritura pública en la que se asienta el negocio jurídico de traspaso del inmueble. Ya no es así. Ahora es cuando se presenta al registro. No es la fecha de la escritura, sino la fecha de la presentación del testimonio al registro. En los distintos impuestos que, como ya dije, eh, forman parte de la ley del impuesto sobre la renta, el legislador normalmente no tiene una decisión propia, sino que dice salarios, bueno, según el legislador. Intereses, bueno, según la legislación mercantil. No sé. Sin embargo, hay momentos, hay aspectos puntuales en los que se separa de esa calificación por otras ramas del derecho. Así, por ejemplo, dice que los préstamos de los socios de una sociedad de responsabilidad limitada, a pesar de que según el derecho civil y según el derecho mercantil sean préstamos, el legislador tributario los considera aportes. Por tanto, no se remuneran los préstamos, se remuneran normalmente como intereses, y aunque civilmente y mercantilmente los socios le puedan prestar a una sociedad de responsabilidad limitada a cambio de interés, fiscalmente lo que reciben a cambio del capital que prestan es un dividendo, es un aporte. Es una ficción. No importa que en la realidad sea un verdadero préstamo, no importa que la sociedad de responsabilidad limitada le pague el préstamo, le devuelva el capital, el legislador interpreta como una ficción eso, aunque mercantilmente sea un préstamo, fiscalmente es un aporte. La remuneración del capital no es un interés, sino que es un dividendo. Dice el artículo 31 de nuestro Código Tributario que la realización del hecho generador origina el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un elemento del hecho generador que no se realiza, entonces no surge la obligación tributaria. No hay obligación tributaria. No surge la vía jurídica. Sin embargo,
la obligación tributaria eh, podría surgir aún cuando no se hayan completado todas las circunstancias normales del hecho generado. En el caso del impuesto de bienes inmuebles, que ya mencionábamos hace un rato, eh, se considera devengado ese tributo el 1 de enero. Aunque el hecho generador tenga por el elemento objetivo, el aspecto temporal del elemento objetivo, el transcurso de un periodo fiscal de un año que apenas ha iniciado. Es decir, puede el legislador presumir el titular del inmueble el 1 de enero lo será durante todo el año y por tanto el 1 de enero se causa todo el impuesto. Si este señor vende el inmueble, como parte del precio negociará el que le reembolsen el impuesto del que él es deudor. Esa es una negociación entre partes que ya escapa el derecho tributario, porque es una negociación de derecho civil. Mira, el impuesto que yo tengo que pagar es de 100, pero el que va a gozar de la cosa sos vos, entonces pagame 98, que es lo que no ha transcurrido del periodo fiscal, el 2 o el 3 de ese mes. Dice el artículo, el que leímos en la firma anterior es el 31, ahora es el 32. Se considera ocurrido el hecho generador en las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan realizado las circunstancias materiales para que se produzcan los efectos que normalmente le corresponden. En las situaciones jurídicas, desde el momento en que estén definitivamente constituidas de conformidad con el derecho aplicable. Dice el artículo 33, si el hecho generador de la obligación tributaria es un acto condicionado, se debe considerar perfeccionado en el momento de su celebración cuando la condición sea resolutoria. Si resolutoria, en el momento en que se celebre el contrato. Pero si la condición es suspensiva, no cuando se celebre el contrato, sino cuando sucede la condición. En caso de duda, se debe entender que la condición es resolutoria. Ahora, el devengo de la obligación tributaria, es decir, el nacimiento, no es lo mismo que la exigibilidad. O sea, nace a la vida jurídica el impuesto sobre la renta el 31 de diciembre, pero es exigible el 15 de marzo siguiente. El 31 de diciembre, yo ya sé de qué tamaño es, ya sé que tengo la obligación, simplemente no es exigible en el tiempo, sino hasta que transcurra el plazo previsto en la ley. En otras palabras, el devengo es el surgir a la vida jurídica, la exigibilidad es el tiempo que la ley señala para realizar el pago o para cumplir con la obligación. No siempre es el caso, pero es muy frecuente que esa exigibilidad venga determinada, venga unida a un acto de derecho tributario formal, que es la presentación de una declaración, la presentación de una autoliquidación. Suele suceder en el impuesto sobre la renta que el legislador no solo considere que ha nacido la obligación tributaria, sino que esa obligación tributaria tiene que ser, perdónenme un momentito que mi perrito está haciendo una travesura.
Perdone, decía que el legislador suele asociar a esa exigibilidad el que haya una autoliquidación, el que haya una presentación de una declaración que determina el monto, la cuantía del hecho generador y la cuantía de la obligación tributaria. Esas determinaciones, esas formas de declaración, o incluso cuando hay una fiscalización de parte de la administración tributaria, que determina y declara este es el hecho generador, suele decirse que tienen efectos declarativos, no efectos constitutivos. El efecto constitutivo siempre pertenece a la realización del hecho generador, pertenece al devengo. Si en el impuesto sobre la renta llega el 31 de diciembre y yo he obtenido rentas a lo largo del año, se produjo la obligación. Ya tengo la obligación. Tengo que determinarla, tengo que presentar una declaración, una obligación de derecho formal, que es determinar cuánto debo, pero esa declaración no es constitutiva, es meramente declarativa. Declara la existencia y el tamaño, declara la existencia y la cuantía de la obligación tributaria. Pero es lo cierto que la obligación ya la tengo desde el momento en que realizó el hecho generador. Dice el artículo 34 que cuando el hecho generador está condicionado por ley, se debe considerar perfeccionado en el momento de su acaecimiento del hecho generador y no en el cumplimiento de la condición. El doctor Torrealba, a quien pertenece esta frase que sigue a continuación, creo entender aquí la previsión de una posibilidad de que exista una condición de carácter material que supedite la exigibilidad del tributo, pero no el nacimiento. Bien, empieza en esta filmina, y yo creo que vamos a interrumpir ahí porque la materia que viene es más bien grande, la teoría de la exención tributaria. Es como el reverso del hecho generador. El hecho generador es el que hace surgir la obligación tributaria. La exención es cuando por alguna razón, según la teoría de la dispensa legal, no surge a la vida jurídica la obligación tributaria. O bien, cuando a pesar de surgir hay elementos impeditivos de su exigibilidad. Y en tercer lugar, la moderna teoría de la exención tributaria, que la califica como una modalidad del hecho generado. A efectos de tener unidad en lo que vamos a decir, vamos a dejarlo hoy por aquí. Y abro preguntas y respuestas, si hubiera alguna, y si no, lo dejaríamos ahí. Profe, a mí me quedó... Ay, perdón. ¿Me escuchan? Sí. Ahora le escucho. Alguien habló antes que no escuché, pero ahorita le escuché. Ok, nada más, profe, es que no me quedó claro sobre los ejemplos de renta global y mundial.